Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿cómo le va, profesor? ¿Cómo va? Buenas. Buenas, profe. Hola, hola. Buenas tardes. Hola. Buenas, profe. Sí, se le escucha, está perfecto. Bien. Bueno, entonces hoy nos toca un tema nuevo. Ya dejamos la unidad 2, que tenía que ver con programación orientada a objetos. Y ahora nos vamos a concentrar en la unidad 3. ¿Sí? Antes de pasar a esta nueva unidad, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo con respecto a la unidad 2? Con respecto a los prácticos, algo que nos haya entendido, lo vemos ahora, o si no seguimos avanzando. No, profe. Bien, seguimos entonces. Tenemos el módulo 3, que tiene que ver con entradas, salidas y manejos de datos. Entonces vamos a ver esta parte. Módulo 3. Y hay que hacer este práctico. Este práctico consiste en hacer uso de todas las librerías que tiene Java para que yo pueda tomar datos, ¿sí? desde un recurso externo. ¿Sí? Un recurso externo nos estamos refiriendo a un teclado, por ejemplo, o sino también a un archivo, ¿sí? O como vamos a ver más adelante, una base de datos. Bien, entonces, ¿qué es esto de entrada y salida? Bien, las librerías que se van a encargar de las entradas y salidas, nosotros las vamos a conocer como flujos, ¿sí? En inglés se llama stream. Entonces yo tengo flujos de entradas y flujos de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando quiero capturar algo, ¿sí? Tomar algo desde afuera, entonces voy a necesitar una entrada. Cuando quiera guardar algo, entonces voy a necesitar una salida. Si yo quiero que desde Java se envíe información, algún tipo de información, entonces necesito sí o sí flujos. ¿Sí? Tenemos flujos de entrada, flujos de salida. Entonces nuestro programa puede interactuar con algún recurso externo. Entonces desde ese recurso externo yo puedo tomar información, o sea, tomar datos, tomar alguna variable, algún valor, y también puedo almacenar, o sea, puedo enviar datos desde mi programa hacia un destino. Ese destino puede ser la pantalla, o sea, la consola, o bien puede ser un archivo de texto, o sea, un recurso.
un archivo, una base de datos. Entonces, todo cuando nosotros necesitamos obtener datos de afuera y también almacenar, vamos a necesitar flujos, ¿sí? Para eso hay librerías de Java que ya hacen esas cosas de manera fácil, de manera rápida. Nosotros ahora vamos a ver cómo, primeramente, o cómo se trabaja con los flujos de entrada. Y vamos a ver cómo, a medida que Java fue evolucionando, estos recursos, o hacer este tipo de cosas, se fue haciendo un poco más fácil. Bien, entonces, los flujos que tenemos son que se encuentran en la librería java.lang.system, ¿sí? En esa ubicación de paquete. Y de ahí yo tengo el system.in, que sería para todo, para manejar todas las cosas de entrada. El system.out, que es para manejar todo lo que sea salida. Y después tenemos uno que es propio de Java, que es el system.err. Este me va a marcar también como salida, pero me lo va a marcar en un formato especial. Entrada, salida y el error. Entonces nosotros vamos a tener un dispositivo de entrada. Vamos a usar system.in. Por medio de eso se va a generar un flujo. Ese flujo va a llegar a nuestro programa. Y una vez que esté en nuestro programa, nosotros vamos a trabajar con ese flujo. Vamos a trabajar, lo vamos a almacenar, vamos a procesar, vamos a hacer todo lo que necesitemos en nuestro programa. Una vez que yo ya tenga ese resultado o ese trabajo que haya hecho, necesito enviarlo de vuelta. Entonces tengo un flujo de salida, por lo tanto vamos a usar el system.out. Si es que en caso llegase a haber ocurrido algún error, nuestro programa también puede emitir el system.err. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace básicamente nuestro flujo de entrada? ¿Sí? Nuestro flujo de entrada se va a instanciar de una clase que se llama input stream. ¿Sí? Recuerden que stream, hace rato lo vimos, era flujo. ¿Sí? Entonces tenemos flujos de entrada. Eso van a ser flujos de bytes, o sea que lo que yo reciba va a ser un número byte. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos a recordar, hay una relación muy directa entre los bytes, o sea, los números, y los caracteres. ¿Sí? ¿Cuál es esa relación que existe entre los bytes o entre un número y los caracteres? Eh, ¿El código ASCII? que están codificados en Unicode. Ahí creo que tenía apagado los parlantes. ¿Alguien dijo algo? ¿Cuál es esa relación que existe entre los bytes y los caracteres? ¿O entre un número y los caracteres? El código ASCII. El código ASCII. Muy bien. Entonces, cuando nosotros recibamos algún tipo de dato byte, a eso lo podemos convertir a carácter. ¿Sí? Entonces, sabemos que cualquier cosa que pueden ingresar por el teclado, nosotros tenemos su equivalente en carácter. Entonces ingresamos una letra, ingresamos un número, ingresamos algún carácter especial. Ese carácter especial va a representar un código byte, o sea, un número. Y posteriormente nosotros ese número lo podemos convertir a carácter. Y entonces con ese carácter la podemos decir
no sé, por ejemplo, si me he ingresado el Enter, o si ha ingresado, no sé, presione 0, por ejemplo, para salir. Entonces nosotros presionamos 0, pero no vamos a comparar ahí en nuestro programa con 0, por ejemplo. Vamos a comparar con el equivalente al número 0 ingresado como número. Para eso vamos a buscar nuestra tabla de caracteres ASCII. ¿Sí? Entonces nuestra tabla de caracteres ASCII va a ser esta. Nosotros tenemos en los primeros dígitos, tenemos todos estos números que tienen más que ver, desplaza, control, negativa, la función escape. Sí, son cositas más que nada, como por ejemplo el enter, cuando yo quiero volver la barra, ¿sí? Todo ese tipo de cosas están acá. Creo que el enter, por ejemplo, es el 13, el retorno de carro. ¿Sí? Nueva página, tab vertical, estos son todos los botoncitos que tienen ustedes en el teclado. ¿Sí? Entonces todos esos botones están acá. Acá tienen la tecla Escape. Suprimir cuando presionan Delete. Y después tienen el 32, por ejemplo, que es la barra espaciadora. Después tenemos caracteres. Y después tenemos una sección en donde tengo números. 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Entonces, por ejemplo, si alguien ingresa el 0, no me va a ingresar el número 0, me va a ingresar 48. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando digo presione 0 para salir, yo voy a comparar si lo que ingresó es igual a 48. ¿Sí? Voy a comparar con el número, ¿sí? O bien a ese número lo convierto al carácter que yo necesito y luego comparo con los caracteres. Pero tendría que hacer la relación entre un byte y mi carácter. Si queremos recibir, por ejemplo, letras, las letras van a ir desde 65 hasta 90, las mayúsculas, y desde 97 hasta 122, las minúsculas. ¿Sí? Entonces serían dos grupos. Y después, bueno, tengo los otros caracteres raros, pero esos son los más conocidos, ¿sí? Números, letras mayúsculas, letras minúsculas. Bien, en la parte del out, también yo puedo usar métodos que tenemos el print, que me imprime cosas por pantalla, caracteres, el print ln, que es el que lo usamos mucho nosotros. ¿Sí? Y después hay otro método que no se lo usa mucho, que vacía un buffer, es el flush. Entonces acá nos muestra un pequeño código en donde nosotros hacemos uso de los flujos de entrada para poder ingresar un dato. ¿Sí? Haciendo este código, nosotros podemos ingresar un valor desde teclado. Ahora vamos a ejecutar nuestro Eclipse. Y vamos a ver cómo se los utiliza a esos flujos. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo leer un byte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros para poder leer cosas desde teclado, qué clase usábamos?
El escáner. El escáner. ¿Sí? El escáner, van a ver que nos resuelve un millón de cosas. ¿Sí? El escáner es como, no sé, lo tuviéramos súper arriba. ¿Por qué? Porque es algo fácil de usar, es algo sencillo. Pero internamente, cómo labura o cómo hace su trabajo el escáner, es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Sí? Porque vamos a ver cómo se nos complica por ahí poder leer un valor desde el teclado y luego convertirlo a lo que nosotros necesitamos. Si ustedes se dan cuenta en el escáner, cuando yo quiero ingresar un double, por ejemplo, coloco next double y ya sé que automáticamente ahí voy a ingresar un double. O si coloco next line, ya sé que automáticamente ahí estoy esperando un string, ¿sí? Pero imagínense si yo no hubiese tenido la clase scanner. ¿Cómo hago para poder capturar algo desde el teclado? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Imaginen que no existe el escáner. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder leer algo desde el teclado? Para poder imprimir algún valor, para poder capturar. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Vamos a usar los flujos de entrada. ¿Sí? Acá vamos a poner... acá vamos a poner... ejemplos. Acá, crear un paquete que se llame ejemplos. Vamos a usar uno que se llama tflujos. Bien, los más básicos que nosotros conocemos son, por ejemplo, el flujo de salida, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para imprimir algo o sea, para que nos imprima algo por pantalla? Nosotros, ¿qué hacíamos? Colocábamos ISO, ¿verdad? Colocábamos eso y nos salía esta, ¿sí? Nos salía ya esta instrucción. Entonces, esto, ¿qué nos dice? System, o sea que yo voy a usar la clase System, .out, o sea que voy a usar todos los flujos de salida. Y de esos flujos de salida voy a usar un método que se llama println. Y entonces ahí Java está esperando que yo le pase algún texto, algún valor de una variable o algo que yo quiera mostrar, y eso va a hacer que se imprima por la pantalla. Entonces yo si le coloco un texto, hola, Java viene y me lo muestra. ¿Sí? Me muestra ese valor por la consola. Si es que en algún momento hubiese ocurrido algún error, hubiese dado algún problema, algo, y yo quisiera anotarlo a eso, puedo usar el system.err, ¿sí? Y ahí puedo usar el println. Println. Y si hago uso de eso, vean cómo cómo lo interpreta Java a esto. ¿Sí? Ustedes seguramente cuando estuvieron programando, cuando estuvieron haciendo alguna cosa, les salía letras en rojo en su contenido. ¿Sí? Y eso se hace por medio del system.err. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, me creo un array que le llamo array, y este va a ser igual a un new, new int, no sé, de 4, y ahora hago array sub 5 y digo le voy a almacenar 20,
yo hago esto y vean lo que pasa acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Yo intenté acceder a una posición que no existe dentro de mi array y Java, ¿qué es lo que me dice? Me genera un error. Me genera esto, me dice hay un error en tal lugar, ¿sí? Y me dice por qué se genera el error. Y después me dice dónde o en qué parte encontró la línea del error. Y si yo le hago clic, me lleva directamente a la línea. Significa que en la línea 10 hay un error. ¿Sí? Ahí se produjo el error, entonces yo debo ir y corregir este error. Pero vean que para mostrarme ese error, Java me lo pinta de un color especial. ¿Para qué? Justamente para que yo me dé cuenta de que hay un error. Ahora, ¿cómo hace eso? Por medio de los flujos de salida. En este caso, utiliza las librerías para error. ¿Sí? Entonces, internamente, Java debe tener métodos especiales en donde cuando tiene que imprimir algo por pantalla y es por error, utiliza esa librería, que es la que nosotros usamos acá. Vean que nosotros pusimos este un error y me sale en rojo. ¿Sí? Entonces, en algún momento, cuando ustedes quieran, o sea, cuando estén codificando, por ejemplo, estén haciendo pruebas, y luego necesitan validar o necesitan chequear, corregir en qué parte se equivocó o hay algún problema, ustedes pueden mostrar carteles diciendo, che, acá puede ser que hay un error o no debería haber entrado por este if, hay que ver qué pasa con la variable, ¿sí? Siempre que estemos haciendo codificación y queramos ir paso por paso verificando nuestro código, por ahí es muy bueno usar carteles que nos van indicando dónde puede estar el posible error. Entonces, si hay algo que yo quiero mostrar y quiero alertar, entonces lo voy a usar con las librerías del error, en vez de con las librerías de salida. ¿Sí? Es solamente eso, un detalle. Entonces, si quiero imprimir algo, con esto. Pero ahora esto me sirve para imprimir por la pantalla. ¿Sí? Cuando yo quiera escribir en otro lugar, voy a tener que usar otras librerías. ¿Sí? Cuando quiera imprimir en un archivo, por ejemplo, cuando quiera escribir en un archivo de texto. Bien, esto entonces es con respecto a los flujos, ¿sí? Flujo de salida y flujo de salida por error. Cuando nosotros ingresamos texto, ¿alguien se acuerda de qué color me marca Java cuando yo ingreso algún valor por teclado? Verde. Verde, exactamente. Entonces, si me aparece el colorcito verde, significa que es un flujo de entrada. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué a veces imprime primero hola y a veces no? Porque este es como que tiene más prioridad con respecto a este método. ¿Sí? Por eso es justamente que en algún lugar, acá por ejemplo, me marca primero el error y después hola. ¿Sí? Es como que a este Java en las líneas de código es como que le da un poquito más de prioridad. Entonces, ¿sí? Como están en el mismo orden, ¿sí? Entonces imprime primero esto. Pero si esto estuviese metido dentro de un if, seguramente me va a imprimir en el orden de que esté en el if. Pero acá como estoy en el mismo cuerpo y tengo estas 4 sentencias y están en el mismo orden, entonces esta tiene más prioridad que el resto. Y por eso es que se imprime primero. Bien, entonces acá vamos a usar nuestro flujo para leer bytes. ¿Sí? Vamos a llamarlo acá. ¿Qué es lo que hice en esta parte de acá? Me he creado una clase que se llama flujo de entrada y acá yo tengo diferentes métodos como puedo leer cosas desde el teclado. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es leer bytes. Ahora les explico el código. Acá lo único que hice fue
crear un objeto, o sea, una instancia de mi clase. ¿Para qué? Para poder usar los métodos. Es lo único que hice, ¿sí? Puse acá los métodos en privado porque lo creé automático, ¿sí? Pero si yo quisiera que a esta clase la llamo desde otro lado, a este debería de ponerle público, porque si no, no lo podría llamar. Como acá lo estoy llamando desde la misma clase, entonces puedo ponerlo en privado. ¿Por qué? Porque lo estoy llamando desde el main. Entonces, tengo un objeto y a ese objeto le mando un mensaje, que es este de acá. Ahora, ¿qué hice acá? Cuando nosotros trabajamos con todo lo que sea flujo, con acceder a algún recurso que se encuentra afuera, eso siempre puede generar error. Siempre. Ya sea que, por ejemplo, no se puedan transmitir los datos, haya algún problema, ¿sí? Acá nosotros tenemos nuestro dispositivo de entrada y de ahí debo leer datos hasta que lleguen a mi programa. Si bien ese acceso a la lectura por ahí es rápido en la computadora, puede ser que haya dispositivos que tengan demora o que se corte este flujo, ¿sí? Puede ser que justo, no sé, haya algún programa, algo que detenga este flujo. Entonces mi programa va a estar esperando que lleguen los datos, pero esto nunca llega, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de problemas que pueden haber, Java implementa un concepto que se llaman excepciones, ¿sí? Las excepciones las va a manejar o se las maneja desde esta parte. Yo tengo diferentes maneras de gestionar una excepción. Puedo hacer que las excepciones las maneje en el mismo método. Por ejemplo, acá, learBytes maneja sus propias excepciones porque estoy usando estos métodos, el try y el catch, ¿sí? Y acá aparecen conceptos nuevos que son excepciones, son errores que pueden surgir dentro de mi programa. Miren. ¿Se acuerdan que yo acá, en este, accedí directamente y me generó el error? Vean que ahí me dio el error. Este no lo vamos a imprimir, el error este. Este no lo voy a imprimir, pero vean que ahí yo ejecuto eso y esto me da un error. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿cómo hago yo para evitar que me genere este cartel? Por ejemplo, ¿sí? Algunos me dirán, bueno, no le pongas 5 acá y ponele 4, ponele 3. Si le pongo 3, no voy a tener problema. Pero ¿qué pasa si en algún momento alguien viene y pone 5 ahí? Y a pesar de que pone 5, yo no quiero que se ejecute esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que manejar la excepción. Esto que estoy marcando acá son excepciones. Entonces yo las excepciones las puedo manejar. Necesito un manejador de excepciones. Para manejar las excepciones existen 3 maneras. Una es que yo la trabaje aquí, en la misma línea, inserte algún método, alguna forma para manejar esa excepción. Si no, lo que hace esta excepción es generarme un objeto que se llame excepción. Ese objeto es generado, ¿sí? Yo no lo veo, pero está generado. O sea, internamente Java tiene un lanzador de excepciones. Entonces, cuando Java lanza esa excepción, yo la tengo que capturar. Es como una función. Cuando ustedes ejecutan una función, esa función les devuelve un valor. Ahora, si ustedes no lo capturan ese valor, y ese valor va a quedar ahí. O sea, es como que la función genera ese valor, pero como ustedes nunca lo han capturado, ese valor se pierde, ¿sí? Entonces,
a ese objeto que nace, ese objeto nuevo que se llama excepción, yo lo puedo capturar y lo puedo manejar. Lo puedo manejar dentro de un código que puedo colocar acá, o lo puedo manejar dentro de un método, ¿sí? En este caso, este método puedo hacer que sea manejador de excepciones. Para ello, yo voy a colocar otras palabras claves acá para que pueda lanzar o pueda capturar excepciones, ¿sí? Ahora, si yo no hago eso, si yo no lo trabajo acá, tampoco lo trabajo en el método, esa excepción llega a última instancia al método main. Una vez que llega al método main, si es que yo no lo he trabajado y nunca le dije nada, me va a generar este cartel de acá. Entonces, lo último que tiene que llegar una excepción es al main. Ahora, yo acá estoy dentro del main, ¿sí? Entonces, yo acá voy a trabajar con esa excepción. Puedo trabajar. Entonces, para ello, para trabajar con una excepción, yo primero necesito saber qué tipo de excepción es la que yo he lanzado. Java tiene Java exception. Java tiene una jerarquía de excepciones. Acá creo que está más clarito. ¿Sí? Con esto no quiero decir que se tienen que aprender todo esto, sino es solamente para que lo vean. A ver, no se me carga. A ver, esta. ¿Puede ver más clarito? No. Acá. Miren, todo comienza en Java, tengo el object, y después tengo un objeto o una clase que se llama throwable, ¿sí? De ahí tengo errores, cuando se generan errores, en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución, se genera algún tipo de error crítico, ¿sí? Como por ejemplo que me desbordé de la memoria, ¿sí? Cosas que yo, o mejor dicho, no lo podemos evitar. Entonces me genera un error y esto lo maneja generalmente ya la máquina virtual o Java. Pero de acá sí hay algunas cosas, por ejemplo, cuando yo le paso argumentos, argumentos que son ilegales o algún formato de número, entonces estas cosas sí se los puede manejar. Pero después generalmente cuando son errores máquinas virtuales, este tipo de cosas, no. Y lo que manejamos generalmente nosotros son excepciones, como sale acá. Tengo excepciones en tiempo de ejecución, que son las runtime exception, y tengo las excepciones de entrada-salida. ¿Sí? En las de entrada-salida, generalmente tenemos cuando no podemos acceder a un recurso, no lo podemos encontrar, nos genera eso. Y los errores en tiempo de ejecución son estos de acá. Cuando yo tengo una excepción aritmética, cuando tengo algún índice fuera del rango, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de excepción, yo lo voy a ir manejando. Y si nosotros leemos nuestro error, acá nos dice, miren, genera una excepción en el método main y me da el tipo de error javalang.arrayIndexOfBoundException. ¿Sí? Entonces, el tipo de excepción que me lanzó es este. Esta sería la clase del tipo de error que me ha lanzado este código. Como ese es un error en tiempo de ejecución, Java no puede prever que ahí se va a ejecutar un error o ahí va a haber un error. Ahora, si yo le hubiese puesto la letra A, ahí sí Java sabe que hay un error. Por lo tanto, no me lo compila directamente. ¿Se entiende? Entonces, los errores en tiempo de compilación, Java los detecta. Java sabe que hay algo que está mal escrito, que hay alguna variable que no existe, por ejemplo. Entonces son errores en tiempo de compilación, yo los puedo detectar.
Los errores en tiempo de ejecución no se los puede detectar. Estos ocurren. Y si ocurren, yo tengo que generar todos los recursos para poder trabajar esa excepción. Una de las maneras más fáciles de trabajar una excepción es usar try y catch. Colocamos control barra y tenemos try catch. ¿Sí? Y nos genera este código. Try, que nos dice intenta hacer la sentencia o la instrucción que vos querés ejecutar. Si no la pudiste hacer, va a ir por el catch. ¿Sí? Es como que intenta hacer esto. Si no se puede hacer, entonces voy a ir por el catch. Y en el catch yo voy a tener una clase de excepciones. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la clase que yo le coloque aquí, esa clase va a comparar cómo es con respecto a la otra clase. Si nosotros vamos y vemos que la clase exception, ven acá, esta que está acá, y esta que sale acá. Y esa clase, esta, que lo estoy marcando acá, esta, está arriba, o sea, es jerárquicamente superior a esta, a todas las que están abajo. ¿Sí? Entonces, todas estas clases en síntesis van a heredar, por así decirlo, de exception. Entonces, cuando yo tenga que comparar las excepciones, si yo coloco exception, es como que siempre va a ser válido. ¿Sí? Es como que comparo, no sé, esta clase, arithmetic, por ejemplo, yo puedo comparar mi objeto con este, o puedo comparar mi objeto con este de acá directamente. Si yo lo comparo con este, siempre va a ser válido cualquier clase que esté acá abajo. Ahora, si yo voy y lo comparo específicamente con esa clase, y tengo que ver si es que se genera ese error. Si no puedo por ahí saber cuál es específicamente, colocamos exception, y esa es como la madre de todas las excepciones. ¿Por qué? Porque es la clase principal. Entonces, Java me pone ese valor ahí. Y luego acá, yo voy a hacer esto, que esta línea me genera un error, y a ese error yo lo voy a capturar. Cuando lo capturo, esto me va a generar un objeto. Ese objeto va a ser de este tipo, array index outbound exception, y este objeto lo compara. Si es este error, si es otro, yo puedo tener como un switch, así que diga, es este, es este, es este. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir comparando desde el más chico hasta el más grande. Entonces acá puedo colocar otros valores de excepciones y después al último comparar con este. Ahora, si primeramente lo comparo con este, siempre va a ser válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta index outbound array de exception está incluida dentro de exception. Entonces ahí adentro yo puedo colocar esto, por ejemplo, se produjo un error. Punto. No sé qué es, puedo mandar alguna cosa, algún Profe, valor. Sí, podríamos usar el system.r. sí, también. Si yo ejecuto eso, me sale directamente esto. Y no me sale la excepción fea de hace rato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo la estoy manejando. Yo sé que este código me genera error, o en algún momento puede generar un error, entonces yo lo capturo y después lo muestro. Ahora, si quiero mostrar ese código de error, este que está acá es el objeto. Recuerden que este es la clase y este es el objeto. Por lo tanto, cuando se genere ese error, yo lo voy a capturar en este objeto, en el objeto E. Entonces puedo hacer uso del objeto E punto, y de ahí tengo muchos métodos que ya usa ese. Y puedo usar uno, por ejemplo, que es este getMessage. Ese me devuelve una string.
Y ese lo vamos a poner acá. Y veamos qué es lo que me imprime. Miren, miren lo que me imprime, el mensaje del error. Ese, si no se acuerdan, lo ponemos a este mismo código, lo vamos a replicar arriba. ¿Para qué? Para que me muestre todas las características de ese código. Y vean que ese código, me genera esto. Dice excepción tal, tal, y me muestra este mensaje. Index 5, bound, para len 4. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, comentamos ahora la línea esa, esto que se ejecuta acá es justamente ese mensaje. Yo le obtengo el mensaje, guardo ese mensaje y lo muestro. Después tengo este que me imprime directamente ya todo el código ese, el get o este que está acá, el print stack trace. Si hago este va a imprimir todo el error ese que ya me imprimí. ¿Sí? Imprime todo. ¿Ven? Haciendo uso de que me imprime todo el trazado. Perdón. Todo el track del error. Entonces puedo hacer eso. Entonces, manejo las excepciones de esta manera. ¿Sí? Es una de las más fáciles y más accesibles para manejar. Y otra es haciendo uso, si ven acá en nuestro código, acá. Llega acá el método main, me dice que lanza, vean que al final tiene throws y le manda la excepción. ¿Sí? Esa es otra manera de manejar las excepciones. Significa que dentro de la excepción va a estar manejada dentro del método. Yo acá puedo poner throws. TH. Y acá puedo poner las excepciones que yo quiero lanzar. Entonces, eso también va a hacer que si en este código se ejecuta una excepción, yo la pueda lanzar. Este objeto o este método pueda lanzar excepciones. Esto generalmente se utiliza cuando yo voy a usar un método que va a estar dentro de mi clase, pero no en el main, ¿sí? Sino acá. Digo, este leer byte puede generarme error. Entonces, si yo no coloco esto adentro, puedo decir directamente, ¿sabe qué? Si ocurre un error, lo lanzo. Ahora, si lo lanzo, ¿dónde va? Y va a ir a parar acá, porque acá es donde genera el error. ¿Por qué? Porque yo de acá lo llamo, ¿sí? Y si yo lo llamo acá, entonces acá debería de tener todas las líneas, o sea, el try catch, para poder capturar ese error. Si no, es como que el método o el error salta de un lado, se va para el otro lado, va para el otro lado, y siempre va a llegar al main. Porque va a haber casos, nosotros ahora estamos haciendo clases sencillas en donde directamente, o sea, usamos una única clase para llamar a un método. Pero cuando hagan programas más complejos, pueden hacer que, por ejemplo, desde un menú se quede en un error y eso va a la pantalla principal y esa pantalla principal lleva, no sé, a otra pantalla y esa pantalla lleva al main principal. ¿Sí? Entonces es como que el error viaja desde donde uno lo llame. ¿Sí? Yo acá tengo esta llamada nomás, pero este método puedo hacer que llame a otro método y ese otro método que llame a otro método. Entonces, si en el último método genera un error, va en cascada buscando cuál es el método o desde cuál fue el origen de la llamada. Y si yo en ningún lado capturo esa excepción, o sea, la trabajo, ese error va a viajar hasta el método main. Y si en el método main yo no lo trabajo ese error, entonces mi programa se cuelga. Y si mi programa se cuelga,
me va a generar un error en el programa y se va a colgar y se va a detener y se va a terminar abruptamente. Y eso no debería de pasar, ¿sí? Entonces, antes que se termine de manera inesperada nuestro programa, nosotros tenemos que poner todos las características o los códigos. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar ese error. Entonces lo trabajo y hago que el programa siga ejecutándose. Porque si no es feo que, como el sistema operativo, por ejemplo, Windows, ustedes están trabajando, bla, 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 pum, pantalla azul y se detiene el programa y reinicia la máquina. Y dígame si eso es lindo o no, ¿sí? Entonces, terminar un programa de esa manera no es bueno. No es bueno para el usuario. ¿Se entiende, chicos, lo que les estoy explicando? Sí, profe. Profesor. Bueno, entonces de esta manera yo voy a trabajar la excepción. Ahora acá yo coloco esta excepción que es la madre de todas las excepciones, ¿sí? Pero si yo acá hubiese colocado otro valor, veamos acá, ¿dónde está mi clase de excepciones? Si yo hubiese colocado esto, por ejemplo, file not found exception, ¿sí? Hubiese colocado otro tipo, file not found exception. Si yo hubiese colocado esto, ¿sí? Y a esta la tengo que importar, a ver. Tengo que importarla. Me pide como utilizo este tipo de error, tengo que importarla desde arriba. Busquemos otro. Arithmetic exception. A ver. Exception, ahí por ejemplo. ¿Sí? Si hago esto, veamos. Miren que mi programa se ejecuta y me muestra el error. O sea, no me dice tu programa se produce un error, por lo tanto, puedes volver a cargar los datos o algo por el estilo. No, directamente ejecuta el error. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque desde acá adentro se generó un objeto. ¿Sí? Un objeto exception. ¿De qué tipo es ese objeto? Es de este que les dije acá. Es este. Este es el objeto que se genera. ¿Sí? Y yo lo estoy comparando con otro objeto que nada que ver. Este es un error aritmético y este es un error de array fuera del rango. Al ser distintos, Java viene y dice, ¿será que es este el error? No. Y busca. ¿Será que hay otro? Y no lo encuentra. Porque no tengo otro catch. Yo puedo tener más catch. Vamos a usar otra que tengo otro catch. Catch. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner este de acá. Que es el que no. E1. Y vamos a poner CISO. Error fuera de rango. Hacemos esto. Y mire, ahora me sale error fuera de rango. Esto es como el switch. ¿Sí? Se genera el error acá. Sale un objeto de este tipo. Entonces viene y lo compara. ¿Será que es esto? No, me dice Java. Bien. ¿Será que es esto? Ah, sí, es esto. Ah, listo, voy por acá. ¿Sí? Y entro por esta parte. Y no entro por esta parte. Ahora, si hubiese generado un error aritmético, ¿qué errores pueden ser errores aritméticos? Por ejemplo, quiero que sea igual a 5 sobre 0. Eso creo que es un error aritmético. Se generó este también. Ahí, me sale, ¿ven?
división by 0. Se produjo un error. Esto me generó un error. Muestro el cartel y luego muestro el mensaje. El mensaje es dividido por 0. ¿Sí? Entonces, no hago que mi programa se detenga abruptamente, sino que lo trabajo al error. Trabajo el error, por lo tanto, puedo mostrar algún mensaje, puedo hacer algo, puedo hacer que esto esté dentro de un ciclo, por ejemplo, y en vez de que se corte mi ciclo, que vuelva a iniciar, y digo, ingresame otro valor. ¿Por qué? Porque el que ha ingresado hace que yo divida por 0. ¿Sí? Y si yo no hubiese tenido esto, eso lo quiero que entiendan, si yo no hubiese tenido eso, ya esto lo saco afuera, si yo no hubiese tenido ese trabajo de excepciones, mi programa se detiene. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Si yo trabajo la excepción o no. Bueno, ¿para qué es todo esto? Para explicar por qué tengo esta cosa acá. Entonces, lo único nuevo que nosotros tenemos hasta acá es esta parte, es esta línea. Esta línea, ¿qué es lo que me dice? Utilizo las librerías del system, pero vamos a usar el system.in, o sea, para tomar datos desde un flujo externo. Y luego vamos a usar el método read. O sea que esto me va a leer algo desde, en este caso, el teclado. Si yo hago esto, me lee, pero ¿qué me va a leer? No me va a leer el carácter, no me va a leer cosas, me va a leer un número. Ese número va a ser el ASCII que yo haya ingresado. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Imprimo cuál es ese valor ingresado, porque yo lo guardo en un entero, y luego a ese valor lo convierto. Venga, acá lo convierto a char. O sea, le hago un cast a mi valor, lo convierto en char y lo imprimo. Si es que por alguna casualidad ocurre algún error, lo manejo acá. Los errores de read, o sea, cuando yo hago flujos de entrada-salida, me van a generar errores de entrada-salida. Por eso es que yo coloco IO exception, porque estoy esperando que cualquier cosa que me ocurra acá me genere un objeto de tipo IO exception. Pero eso no implica que yo también ahí podría haber puesto la clase principal, o sea, exception. Entonces ahí estoy abarcando cualquier error, ya sea de este, o sea adentro, tengo que hacer cálculos y me generan otro tipo de errores. Entonces, el objeto que se lance, yo lo voy a capturar siempre acá. Ahora, si yo solo uso esto para entrada-salida, entonces acá coloco las cosas para entrada-salida. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta ese código. Y acá yo le pongo un cartel que me diga índice valor. Entonces mi programa se está ejecutando. ¿Cómo sé que está ejecutando? Porque acá pueden ver el simbolito de nuestro programa que está corriendo. Entonces, si está corriendo, significa que se está ejecutando, por lo tanto, está esperando que yo ingrese algún valor, porque estoy haciendo uso de este método. Entonces, vamos a poner ahí, por ejemplo, la letra B y le doy Enter. Y me dice, lo que vos has ingresado es 66. Ahora, si yo a ese número lo convierto, voy a obtener el B. Entonces yo voy a mi código ASCII, el B es 66.
¿Se entiende? Sí. Profe, con el System in con el System in no es necesario crear, digamos, o usar el escáner. Directamente ya me pide por consola el valor. Claro, pero ¿qué pasa? Acá ya vamos a ver cómo hago con el system in, Ujú. leer un número, por ejemplo. Este me sirve para leer un carácter, un valor, Ah, claro, leer muchos valores. claro. Bien. ¿Se cortó el audio? No, parece que le agarró todo fuerte. Gracias. Ahí estoy de vuelta. Sí, perdón, me ahogué. ¿Qué pasó, profe? ¿Tiene COVID? No, pasa que está muy frío acá. Mucho frío. Me puse una campera. Bueno, entonces, de esta manera, yo voy a poder leer un valor. Pero ¿cuál es la dificultad con esto? Le decía que esto solamente me permite leer un valor, un único valor. Entonces, si yo agarro y digo, quiero ingresar un número, por ejemplo, yo ingreso 4, 5, 7, 8. Le doy Enter. Él lo único que me aceptó fue el 4. Estos otros valores que ingresé no pertenecen. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, ¿cómo hago para poder usar esto, pero que, no sé, pueda guardar un número de más de 2 cifras? Porque si no es como que yo puedo ingresar valores, pero solo del teclado. Si yo ingreso hola, lo único que acepta es la H. No acepta todo el hola. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, yo necesito, no sé, por ejemplo, si yo sé que esto me guarda un valor, como que yo tengo que capturar ese valor, ver si el siguiente valor es distinto del enter, por ejemplo, y almacenarlo, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo, o sea, hacer artilugios para poder yo guardar un número. Y eso me demora, o sea, me lleva tiempo, me lleva, o sea, pensar otro tipo de recursos que yo necesito. Entonces, ¿qué me conviene directamente? Hacer uso de las clases que ya hacen eso, ¿sí? Porque hay clases que ya se dedican directamente a tomar datos desde el teclado. Bien, entonces, si yo quisiera ahora hacer otro uso de los flujos de entrada y decimos, ¿sabe qué? Quiero guardar un texto. O sea, quiero escribir un texto, una palabra, una frase, y a eso lo quiero guardar. Bien, entonces ahora ya no vamos a usar los flujos de bytes, sino vamos a usar los flujos de caracteres. Y para eso, ¿sí? Para poder nosotros acá leíamos un valor. Ahora, si yo tengo que leer muchos valores, lo que hace Java
es implementar un buffer, ¿sí? Un buffer es como un pequeño canasto, por así decirlo, donde yo puedo ir acumulando cosas y de ahí voy sacando las cosas que yo necesito. Es algo intermedio que va a estar en lo que estoy escribiendo y lo que yo puedo ir guardando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago uso de una clase que se llama InputStreamReader, que me va a servir para poder capturar cosas desde la entrada. Por eso es que cuando yo instancio, hago uso del system.in. Entonces yo me creo un flujo de entrada, o sea, un lector, y después lo que hago es instanciar un objeto que se llama buffer. Y este buffer lo que me va a permitir es tener un método que se llama readLine. Entonces, con este método readLine yo puedo leer una línea, o sea, yo puedo escribir muchas cosas, apreté el Enter y todo eso que yo haya escrito se va a guardar. Pero lo voy a guardar como texto, o sea, como caracteres, porque esto es un flujo de caracteres. Entonces vamos a leer. Ya no vamos a lo otro, vamos a llamar a flujo de caracteres. Ingrese un texto. Hola, mundo. Presiono Enter, ¿sí? Y acá yo muestro el texto que ingresé y me dice, hola, mundo desde Java. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Que es algo mucho más mejorado que este método. Puedo leer cualquier cosa. Ahora, ¿pero qué es leer cualquier cosa? Si yo digo, por ejemplo, a ver, ingresame un número. 45, 6, 4, 5, 6. Ingreso ese valor. Pero este valor que yo he ingresado no es un número. ¿Qué es? ¿Un stream? Es un string. Por lo tanto, yo no puedo sumar con este número. No puedo hacer operaciones aritméticas con ese número. ¿Por qué? Porque es un string. Entonces, si yo digo, a ver, ingresame ese valor. Ahora yo tengo acá int a va a ser igual a 20. Y después yo lo que quisiera hacer es, por ejemplo, int, no sé, resu, el resultado, quiero que sea igual a más lo que yo acabo de ingresar. Pero no puedo hacer esto. ¿Sí? Por más que yo acá ingrese un número, este va a ser un string. Y yo no puedo sumar números más string. Entonces, ¿qué tendría que hacer para yo poder hacer esta suma? Vamos hablando de un ejemplo sencillo. ¿Qué se les ocurre? En este caso tendría que convertir el string en un entero. String en un entero, exactamente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para la clase, yo tengo clases envueltas, se llaman estas, ¿sí? Donde yo tengo para cada tipo de dato primitivo, yo tengo su clase, o sea, para trabajar con la clase directamente. Y después, entonces, con el int, yo voy a llamar a la clase integer, y ahí voy a poner punto. Vamos a ver si acá nos deja convertir, que se llame esta clase, parseInt. Con el método parseInt, yo lo que hago es convertir un texto a número. Y de ahí recién yo voy a poder hacer esto. Y de ahí recién voy a poder, acá vamos a poner esto y acá vamos a poner CISO. Acá
Vamos a poner resultado. Más quién, más resu. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no siempre esto de acá se va a poder hacer. ¿Por qué no se va a poder hacer siempre? ¿O en qué casos puede darme error? Daría error si los caracteres son letras o caracteres especiales. Exactamente. Yo no voy a Tiene que haber poder... una relación. Si yo ingreso 45, perdón, 784, le doy enter y vean que si me lo sumó, me sumó 20 a esto. ¿Sí? Ingresamos otro número, ingresamos el 100, me da 120. ¿Por qué? Porque yo ingresé un número. Y ese número, este método lo intentó convertir a entero. Y como lo pudo hacer, me devuelve ese entero, yo lo sumo a esto, y se suma, y obtengo este resultado. Ahora, ¿qué pasa si no lo puedo hacer? Y yo coloco, por ejemplo, 45n. Puse así. Error, 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 error por todos lados, error. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando convertir esto, que era un texto, lo estoy intentando convertir a entero y eso no puedo hacer. O sea, este método no lo puede hacer. Me genera una excepción. Ahora, yo acá no la trabajo a esa excepción. Pues yo acá trabajo las excepciones de entrada-salida. Y cuando he generado este error, ¿qué tipo de excepción se ha creado al hacer esa intrusión mal? Number format exception. Exactamente, esta. Entonces, si yo quisiera trabajar ese error, entonces acá tendrían que colocar esa excepción. Number format exception, perdón. Y acá no se pudo convertir el texto a número. Profe, Sí, por cada try no tiene que haber un catch. por cada try al menos un catch. Al menos un catch. Porque yo el try voy a intentar hacer algo y lo capturo. Catch como que lo captura esa excepción. Y yo lo puedo capturar de acuerdo a un tipo de jerarquía. Siempre yo puedo tener muchos catch. ¿Por qué? Porque en mi código puedo tener muchos lanzadores de excepciones. Entonces yo cuando lanzo una excepción, ese objeto se compara con este, se compara con este, se va a comparar con otro que esté abajo. Y es como que yo tengo que ir de más chiquito al más grande. O sea, si yo tengo mi clase, ¿dónde está? Si yo tengo mi jerarquía de clases, yo primero debo ir comparando. Debo ir comparando con las clases que están acá abajo. ¿Sí? Después con esta, después con estas. Y al último con esta. ¿Sí? Pero yo tengo que ir comparando. ¿Será que es esto? ¿O será que es esto? ¿Será que es esto? O si no, digo, esta engloba todo. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de tener estas dos, hubiese tenido ahí, copio, pego, y acá pongo exception, y acá le pongo acá le pongo E2, no puede ser el mismo objeto. Acá ya me pide directamente que remueva. ¿Por qué me pide que remueva? Porque este engloba todo esto. O sea,
Esto es como que van a estar al vicio si yo lo coloco acá. Para que no me ocurra ese error, yo tengo que venir acá y colocarlo acá. Este está en el nivel superior a todas estas. Entonces, pues yo voy comparando con los más chicos. Y después, al último, si no era este, entonces lo agarro acá. ¿Sí? Porque siempre cualquier error siempre va a heredar de exception, que es la clase principal. Si no, tomaría la que es. ¿Sí? Por eso es que yo vengo, comparo, no es esta, no es esta, no es esta, entonces tiene que ser esta de acá. Vean que IO exception, Sí, perdón, si pone la primera exception y las siguientes también son correctas, ¿solamente se ejecuta la primera? claro, siempre se ejecuta uno nomás. No puedo tener dos que sean iguales, por así decirlo. De acá, de todas estas, yo voy a elegir una nomás. Nunca voy a poder entrar por... Si entra por acá, ya entra por ahí. Y listo. No es que voy a entrar por acá también. ¿Se entiende? Si es que yo quiero que se ejecute esto, y además de que se ejecute esa sesión, yo quiero que mi programa haga otra cosa más. Existe otro método que se llama finally. A ver. Finally, ¿verdad? Finally. Y este sería como el default. Vieron que ustedes tienen el switch, tenían case, 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 y abajo tenían un default. Bueno, este finally sería como un default. Entonces, ejecuta las excepciones y también va a ejecutar el finally. Eso. Ejecutamos el... Hacemos clic acá. Generamos un error. No se pudo convertir el número texto, o sea, me marca la excepción por donde yo fui. Y también me genera el final. ¿Sí? Como que la capturo a la excepción, pero además también hago algo. Entonces, si quiero, además de capturar la excepción, quiero hacer otra cosa que lo haga incluida cualquiera de las excepciones que yo tome, uso esta instrucción que es final. Bien. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos que nuestro programa no se detenga abruptamente. ¿Sí? Entonces, si algo se pudo hacer, yo lo capturo, o sea, hago las cosas tranquilo. Si es que generé un error en tiempo de ejecución, tengo el manejador de excepciones. Bien, entonces, ahí yo hacía conversiones. Si yo pongo, por ejemplo, 45, 56, me va a generar también un error que no se lo pudo convertir. ¿Sí? Este sería en este caso el doble. Ahora, si yo siempre estoy esperando un doble, entonces, bueno, acá tendría que poner, en vez de ingresar un texto, ingrese un número doble. Ingrese un número doble. Entonces yo acá voy a estar esperando un doble. Entonces no vamos a hacer esto. Acá vamos a hacer doble. Y acá, en vez de hacer esto, vamos a usar la clase doble que me convierta. ¿Cómo se llamará ahí? No se llama parse. Parse doble se llama. ¿Sí? Entonces convierto a doble y muestro el resultado en doble. Entonces ahora yo ingreso 100 y el resultado que voy a obtener va a ser 120. Ahora si yo ingreso 40 o 10
30.50, sumándole 20 voy a obtener 30.50. ¿Y cuál es la desventaja, por así decirlo, de que yo tengo que estar viendo qué tipo de datos me ingresan y después hacer conversiones para cada uno de los tipos? ¿Sí? Entonces, ¿será que me va a ingresar un doble? ¿Será que me va a ingresar ahora un entero? ¿Será que me va a ingresar algo? Entonces, yo tengo que ir viendo qué es lo que me ingresa el usuario de teclado. Esto es como más general, cuando yo tengo que ingresar un texto. ¿Sí? Entonces, yo acá ingreso un texto y ese texto lo convierto a lo que yo necesito. Ahora, lo que hace la... No, está acá. Vamos a leer caracteres. Vamos a usar un método que se llama leer caracteres 2. Public void leer caracteres 2 le vamos a llamar. Y adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar nuestra clase escáner. ¿Sí? New scanner. Y hago uso de las librerías system.in. Por eso es que coloco system.in, porque estoy haciendo flujos de entrada. Entonces, si yo quiero guardar un doble de, hago sc.nextDouble y me olvido, ¿sí?, de que se tengo que estar convirtiendo, de que si me ha ingresado otro valor. No, porque yo acá lo que espero que me ingresen es un doble. Entonces yo ya lo capturo como doble y lo guardo como doble. Y acá le pongo para que el usuario ingrese un valor. Lo guardo y ahora lo muestro ese valor que me ha ingresado. Valor 2 puntos más b. Y ahora lo vamos a llamar desde acá. Ingresa un valor doble. 45.23. Ay, perdón. Acá los dobles se ingresan con... Creo que era con la coma. Mira. Para el escáner no necesito ingresarlo con la coma. Entonces ahí ya se convierte en doble, ¿sí? Y ya lo puedo guardar. Pero acá yo ya trabajo directamente con un tipo de dato que yo necesito. Ahora, si yo necesito un string, entonces lo llamo al escáner string, texto lo vamos a poner, y acá le llamo al escáner punto, que me devuelva el next line. Y ya está. ¿Sí? Esta clase es como que mejora todas las otras clases que estuvimos viendo. Mejora esta. O sea, es como que ocupa esto internamente el escáner. ¿Sí? Como ya arma una propia clase, se encarga ya directamente de tener métodos específicos que me ingresen un tipo de datos particular. Yo acá podría haber llamado, por ejemplo, o decir, hago mi propio escáner. En vez de leer caracteres, le digo leer doble. Entonces, cuando yo muestro acá, yo acá hago todas las cosas esperando que me ingrese un doble, y cuando me ingrese un doble, lo convierto a ese doble y devuelvo un valor en doble. ¿Sí? Y hago mi propio leer enteros, no sé, leer booleano. ¿Sí? Puedo hacer mis propias clases y utilizarlas. En cambio acá, el escáner ya viene con todo eso. ¿Se entiende? ¿Cómo se hace eso? A través de los flujos. Flujos de entrada, flujos de salida. Estos son los más básicos que hay. Entonces con esto, nosotros vamos a trabajar
para poder hacer nuestro trabajo práctico. Profe, Sí, ¿qué es buffer? el buffer es como un acumulador. O sea, cuando yo digo voy a ingresar texto, ¿sí? Nosotros, ¿se acuerdan acá en este? Yo ingresé un número, pero si yo ingresaba más de un número, solamente me tomaba el primero nada más y los otros no. Los otros como que quedaban o desaparecían. Entonces, el buffer lo que hace es ir tomando todos los caracteres que yo ingreso y lo va guardando. ¿Sí? Lo va guardando, lo va guardando. Y después todo lo que yo guardé me lo muestra directamente con un único valor. Es como algo, algo intermedio entre el teclado y Java, por ejemplo. Entonces el teclado yo mando caracteres, esos caracteres se van a ir acumulando en el buffer, que va a ser como un contenedor, y después Java directamente saca del buffer. ¿Sí? No es que yo, o no es que Java saca directamente del teclado como acá. Acá yo directamente leo del teclado. Y acá todo lo que yo ingrese va a ir a ese buffer. Como hay un contenedor, se van a guardar todo ahí y después yo saco de ahí directamente. Eso es lo que hace una cosa intermedia. Y además tiene métodos propios y uno de esos métodos importantes es el nextLine, que me va a permitir leer toda una secuencia de valores con los que yo he creado o con los que yo lo he llamado. Esa es la diferencia. Y me ahorra el tener que estar haciendo métodos y cosas para poder leer un solo carácter. Aquí, por ejemplo, o sea, como acá no se utiliza buffer en este, ¿qué es lo que hace este método o este código? Me dice mientras, ¿sí? Ahí, o sea, pone un contador en cero. De ahí muestra un cartel y dice, se lee hasta encontrar el fin de línea. O sea, el fin de línea es el enter que uno presiona. O bien con los char, yo puedo comprarlo con el ~n, que es el retorno de carro. Entonces dice mientras. Y en C yo voy a guardar el valor que yo ingrese por teclado. Entonces voy a tener system.in.read. Eso lo guardo en C. Y digo, mientras ese valor que yo ingresé sea distinto de n, o sea, de ~n, que significa del enter, del retorno de carro, yo voy a contar. O sea, mi contador se va a acumular. Y me dice lo que interpreta el compilador, o sea, el valor que yo ingresé, y lo que interpreta la persona, o sea, el char. El compilador va a leer números, o sea, byte, y nosotros a ese byte lo tenemos que convertir a char para poder comprender qué es lo que acaba de ingresar. Entonces, como que este ciclo se va a ejecutar, ejecuta. Una vez que yo presione el enter, recién se va a terminar. ¿Sí? Entonces, todos esos datos que yo ingresé, así el contador. El contador me marca cuántos caracteres yo acabo de ingresar en este ciclo de acá. Es lo único que haría en esa parte. Bien, después tenemos, esto son los que acabamos de ver, cuando yo uso el input stream reader. ¿Sí? Esto es para leer cosas desde un dispositivo de entrada, ¿sí? Pero ya lo leo como un reader, o sea, como caracteres. Por eso es que nosotros acá esto lo guardamos como texto, ¿sí? Por eso es que lo guardamos como caracteres directamente. Después esos caracteres, yo, como les decía, yo les puedo convertir en cualquier valor, o en número, o en doble, en lo que yo necesite. Bueno, del mismo modo nosotros vamos a usar estos flujos para poder
leer cosas de un archivo de texto. Como este, por ejemplo. Este va a ser un archivo, ¿sí? Que yo voy a poder leer. Y después acá tenemos las diferentes clases, ¿sí? Van a encontrar millones de clases de esto. Cada clase tiene su subclase y así sucesivamente. No hace falta que se aprendan esto, pero si lo ven en algún lado, alguna clase, por ejemplo este input stream, saben en qué parte o a qué parte pertenece. Input stream, output stream. Dentro del output stream yo tengo file, output stream, o sea, para un archivo. Estos son para otro tipo de procesos. Filter, esto me va a servir para filtrar. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos filtrado. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos el buffer, ¿sí? Que trabaja con los filtrados. Acá tenemos otro buffer también para los caracteres. Tenemos varias cositas para realizar. Pero lo que más se utiliza ahí, como le digo, es leer datos de teclado y leer datos de un archivo de texto, guardar datos en un archivo de texto o en un archivo binario. Para eso voy a usar los input y los output. Bien, este caso acá, que es lo que me estaba mostrando hace rato, cuando tengo flujo de caracteres. ¿Sí? Es lo que acabamos de hacer. Cuando utilizo un buffer para poder leer un texto directamente. ¿Sí? Entonces la cadena se almacena en un texto. Y luego, aquí en la teoría también está el escáner. ¿Sí? Que el escáner ya es, como les digo, la clase que nos simplifica todo lo de lecturas y escritura. O sea, le digo, imagínense lo complicado que serían nuestros programas si nosotros no hubiésemos tenido la clase escáner. ¿Sí? Es todo un tema poder pedir datos al usuario. ¿Sí? Se complica. En cambio, con el escáner se resuelve todo mucho más fácil. Bien, entonces vamos a nuestro práctico. Y en nuestro práctico, ¿qué nos dice? Ejercicio número 1. Intenta escribir un programa de nombre escribe array que cree un array de bytes con los dígitos 0, 9 y a continuación defina sobre él un flujo de entrada para leer sus valores. O sea, acá lo que me está diciendo es cómo por medio de un byte, o sea, un array, un flujo, yo puedo leer los valores de un string. Así que esto nosotros, de un array, perdón. Nosotros esto lo hacemos fácil con un ciclo for directamente. Definimos, recorremos y mostramos. ¿Sí? Pero en esta parte es como que todo lo hacen primitivo. ¿Sí? O sea, como que yo no tengo las otras clases y digo, ¿cómo tengo que hacer para leer un flujo, o en este caso, un array de bytes? Ya lo vamos a ver esto. Escribe un programa que solicita al usuario un valor entero. El programa no dejará de solicitarlo hasta que el método introduzca un valor entero. Usar flujo de bytes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrían que hacer acá en este ejercicio 2? Haciendo uso de los flujos de bytes, esto, o sea, leer un byte, tengo que hacer un programa en donde el usuario se le solicita un número entero. O sea, si yo vengo, ingreso una letra, el programa debería de pedirme otro valor. Ingresar un número. Ingreso otra letra, tenés que ingresar un número para que yo termine este versículo. Ingresar otra letra y así sucesivamente puede estar infinitamente mientras yo ingrese letras del teclado. Una vez que yo ingrese algún número, o sea, 0, 1, hasta el 9, entonces ahí termino. ¿Sí? Esa sería la idea. A ver, hagamos
ese ejercicio y cómo se lo puede hacer. Vamos a ir acá en nuestra clase, esto que está acá. Acá tengo una unidad 3, no tengo nada creado ahí. Vamos a poner, esto es TP3. ¿Hay un sol práctico acá o no? A ver. Tenemos un sol práctico en TP3. Entonces vamos a poner TP3. TP3. Y ahí vamos a ejecutar. Sí, vamos a ejecutar ahí. Pongamos el que se ejecuta. Entonces vamos a poner TP3. No, mejor crear ejercicio 1. Me gusta. Ejercicio 1. TP3. Trabajo práctico 3. Ahí. Acá mejor. Y acá que lo llame directamente. A ver si no. Acá voy a crear un objeto. New. Y ahora vamos a poner ejercicio punto leer. Vamos a poner leer dato de teclado. Entonces, este método, ¿qué es lo que va a hacer? Me dice que un programa que solicita al usuario un valor entero. El programa no dejará de solicitarlo hasta que él introduzca un valor entero. Entonces, nuestro código para leer un número entero era esto, era leer byte, ¿verdad? Entonces yo voy a usar... Vamos a usar eso. Vamos a copiar todo este código acá. Y acá adentro... Disculpe, profe, ¿usted no estaba haciendo el ejercicio 1? no, este, perdón, el ejercicio 2. Este está bueno. Ya después lo hacemos este. Bueno, si tenemos que hacer eso... Vamos a renombrar ejercicio 2. Ahí está. Cambio ahí y cambio acá. Cuando ustedes quieren cambiar el nombre de una clase, o sea, no es solamente venir acá y te cambio ahí el nombre de la clase, porque ese nombre está ligado a muchos otros nombres. Este nombre de la clase tiene que ser igual al nombre del archivo. ¿Sí? Entonces yo cambiando ahí, genera un error porque dice este nombre no pertenece a este nombre de acá. Y además que yo ya lo he creado acá. Entonces, para hacer algo, cuando yo tengo que modificar, voy directamente al archivo, vamos a refactor, rename, y ahí yo le puedo cambiar. Y acá tiene una opción que dice update reference. Esto lo que hace es actualizarle todas las referencias que hagan o que llamen a este nombre. Si en algún lado yo he instanciado objetos o he llamado a este objeto y he usado ese nombre, entonces Java me lo busca y me le va a cambiar. Entonces hago de una vez todos los cambios de los valores. Entonces yo acá tengo ingrese un valor. Acá lo vamos a poner. Vamos a hacer. Podemos hacer que me ingrese un valor. Acá vamos a poner ingrese un número
Acá vamos a poner para salir. Me va a ingresar ese valor. Después, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a preguntar, why. Mientras valor, o sea, el número ese que yo he ingresado, sea, ¿qué tendría que preguntar ahí para decir que ingresé un número? O sea, ingresé 0 o ingresé 9. Yo sé que cada vez que ingreso un número, o mejor dicho, un carácter por teclado, se me guarda el carácter ASCII, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a nuestra tabla ASCII y vamos a ver dónde están los números acá. Y los números están acá. O sea, si me he ingresado, por ejemplo, 48, 49, 50, hasta 57, significa que me ha ingresado un número. Si no me ha ingresado alguno de estos números, significa que me ingresó cualquier otra cosa, pero menos un número, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Entonces, ¿yo qué tendría que preguntar? Si el valor ingresado está dentro de este rango, significa que es verdadero. O sea que, y si es verdadero, yo voy a poder entrar. Ahora, para que yo entre acá, necesito algo que sea verdadero. Pues yo digo, si está dentro de ese rango, como que se va a cumplir y listo. Entonces yo voy a decir, si valor, vamos a decir que no está para que sea verdadero justamente. Yo ingrese la letra A, que no está dentro de este rango, y una vez que esté dentro de este rango, entre y listo directamente. Entonces, si valor es menor, vamos a poner, que quién, que 48, o, ahora podemos poner o, ¿sí? Esto podemos poner entre paréntesis, si valor es menor que 48, o bien el valor es mayor que quién, Que 57. que 57, significa, ¿qué significa si esto es así? Significa que yo he ingresado un carácter, o sea, cualquier cosa. Ujú. Y si yo ingresé cualquier cosa, yo tengo que seguir tomando los valores. ¿No sería menor igual o mayor igual, profe? Si es menor o igual, me va a tomar el 0. Claro, Y no debería, pues si me toma el 0, es que ya tengo que salir. Porque ya me dice, ingrese un número para salir. claro. Entonces vamos a copiar este de acá. Bien. Y vamos a estar dentro de mi while. Vamos a poner acá. Esto vamos a colocar dentro de mi while. Vamos a poner el valor ingresado. Vamos a poner, vamos a correr. A ver. ¿Qué tal? Ingreso un número para salir. Yo presiono la H. Uy, se jodió. A ver. Ahí hay un ciclo infinito. A ver. Veamos por qué. Ah, porque nunca ingresé. Nunca pedí de vuelta el valor este. ¿Ven cuál es el error? Yo vengo, pido un dato de teclado. Después digo el valor ingresado es tanto, el carácter es tanto, ingreso otro valor y después vuelve a comparar valores. ¿Es menor que cosa? Sí, porque el valor sigue siendo el mismo. Entonces entra en un bucle infinito. ¿Sí? Entonces yo antes de pedir, o mejor dicho, cuando pido tu dato,
tengo que leer de vuelta el valor para que compare la condición de salida. Veamos. Ingreso la H. ¿Y qué me sale acá? Me ingresó la H. A ver. Ingresó esto. El número 13. Carácter ingresado. Ingreso un valor. Profe, Ah, profe, ¿no debería ser valor mayor a 48 o valor menor a 57 y ya cuando ingresa dentro del while estaríamos leyendo el entero, ¿que no? sí, pero ese va a ser si yo tengo que negar eso. Si yo hago eso, mira, yo hago mayor que 48 y menor que 57. Si yo vengo y pongo la H, eh, 48. Salió lo mismo. Me salió lo mismo. Ingreso un número para salir. Yo ingreso la L y me dice para eso ingresamos una I. Me sale lo mismo. Ingreso el 5 y sigue lo mismo. Acá. Ahora vamos a poner como estaba antes. Acá capaz que tendría que ser. A ver. De ahí se termina. A ver. Ahí se terminó. Y si hago clic acá, ingreso un número. Ahí también se terminó. Leo el primer número. A ver. A ver, yo ingresé la L, me da 108. ¿Dónde está 108? 108 acá. L. Entonces, mi valor in va a ser 108. Y pregunto, ¿108 es menor que 48? No. ¿Es mayor a 57? Sí. Entonces, como me da esto sí, este lo, este tiene que ser o este verdadero o este verdadero. Entonces, como 1 me da valor, me dice el valor ingresado es 108, el carácter ingresado es 1, es L, perdón, y después le pido de vuelta que me ingrese un número para salir y acá estoy leyendo el valor y acá me ingresa, porque yo cuando le doy el enter, también me toma ese valor. Vean que vean que ese 13 me lo toma también como un enter. Y después, ¿qué más me toma? Carácter ingresado no me muestra nada porque es un enter. Y después me dice, ingrese un valor para salir. Y el valor ingresado es 10, me dice. O sea, presiona el enter, hace un retorno de carro, ¿sí? Porque me genera una nueva línea. Y el carácter es nada. Y por eso me vuelve a salir acá. Eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces está bien. Y ahora me pide que ingrese de vuelta el nuevo valor. Si yo acá ingreso una letra M, me va a hacer exactamente lo mismo. Ahora, yo acá voy a ingresar un número, el 7, y ahí se terminó. Ahí vean que mi programa ya se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque yo he ingresado
acá un número que estaba entre, o sea, no he ingresado, perdón, un valor que sea menor o que sea mayor. He ingresado un número que está justo adentro. Entonces, si está justo adentro, esto es falso. Por lo tanto, si es falso, ya sale del ciclo. Si sale del ciclo, podemos hacer un cartel que diga, usted ha usado un... Entonces vamos a hacer bien. Ingresamos una P, me sale eso. Me pide que ingrese nuevamente otro valor. El programa se sigue ejecutando, ven acá. Ingresamos una G, me vuelve a salir todo y me dice ingresaste una G, pero el programa se sigue ejecutando. Ingresamos un carácter, vamos a poner el shift, a ver, no se presiona este guión bajo. Ese guión bajo ingresado es este. Y ese ingresó otro valor. Ingresó un número para hacer. Entonces vamos a presionar 0. Presionamos 0. Y ahí me dice, usted ha ingresado un número. ¿Sí? Y de esa manera recién sale nuestro programa. Y ahí se detiene directamente. ¿Se entiende, chicos? Esto con el escáner se resuelve mucho más fácil y mucho más práctico que estar pidiéndole que me ingrese un carácter y cosas por el estilo. Pero bueno, como estamos haciendo esta parte de acá, hay que usar esta lógica del flujo de caracteres. Acá es exactamente lo mismo, ingresaron por teclado solicitando el precio de un producto que puede tener decimales, calcula el precio final con el IVA. El IVA será constante del 10,5 usar Input Stream Reader y Scanner. ¿Sí? Acá es más práctico, pero acá pueden usar el escáner. Si no quieren usar el escáner, ¿cuál usarían acá? Este que está por acá, el de leer caracteres. Esto. Leer caracteres. Entonces yo lo voy a leer el carácter y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a convertir como acá. Lo convierto a double, lo trabajo como double y ya está. ¿Sí? Entonces me dice, entonces voy a decir, ingresa el precio del producto. Ingresamos el precio del producto, lo convertimos a double y el IVA va a ser el 10,5 de ese precio que yo acabo de ingresar. Entonces el IVA va a ser al precio que yo acabo de ingresar multiplicado por 0.105, ¿sí? Que sería 10,5%. Entonces hago eso y muestro el valor del IVA, nada más. ¿Sí? Y después pueden hacer con el escáner cómo también quedaría ese ejercicio. O sea, hagan uno con este y hagan otro con el escáner y vean cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál les resulta más práctico. El ejercicio 4, crear un programa para leer caracteres desde teclado. Este formula la pregunta hasta que se introduzca alguno de los caracteres que sustituyan una respuesta válida. La condición de cierre es ingresando S o S. Es como el que hicimos ahora, solo que la condición de cierre en vez de ser un número va a ser Entonces la el condición... int que sea S o S mayúscula. Claro, entonces cuando 83 o... este va a ser 83 o 105. Si ese número es 83 o 105, entonces se termina. Entonces ustedes cuando hagan el ciclo acá, no van a poner si es 80, van a poner mientras sea distinto. Mientras el valor ingresado sea distinto de 83 o vendría a ser sea distinto de 115, tiene que ser distinto de estos dos. ¿Sí? Si es distinto, entonces
voy a poder seguir usando. Si es igual, entonces ya voy a entrar. O sea, acá esto va a ser falso y no tendría que entrar, mejor dicho. Esto en algún momento me tiene que dar falso. Si siempre da verdadero, es porque son distintos de esos dos valores. Si es igual, tendría que dar falso y no tendría que entrar. Y ya tendría que salir. Y bueno, de acá ya hacemos la parte de fichero. O sea, hasta estos puntos lo pueden hacer tranquilamente. Ya ni bien termine la clase, yo lo subo a los ejercicios, a esta clase, al Git, así lo pueden tener disponible y saben cómo hacer uso de leer flujos desde teclado por bytes. Y para lo otro, también les voy a subir ahí, para el primero, que es el leer bytes de un array, ¿sí? Básicamente lo que les piden es tener un array de este tipo, pero no va a ser de int el array, sino va a ser de bytes, ¿sí? Voy a crearme un flujo de array y luego, por medio de un método que se llama available, o sea, mientras haya valores para leer, ¿sí? Yo voy a seguir leyendo. Una vez que ya no tenga nada para leer, entonces termino. ¿Cuándo no voy a tener valores para leer? Cuando sea 0. Entonces yo voy a leer la primera, me va a dar un valor, leo la segunda, me da otro valor, leo la tercera, me da otro valor. Cuando leo el último, me da un valor y después quiero leer y ya no tengo nada para leer. Entonces ahí va a ser 0. Cuando sea 0, salgo. Y mientras leo de mi flujo, leo el valor que se encuentra y a eso lo convierto en byte. ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Básicamente me lee eso nada más. Me lee ese array que está ahí. Leer byte por array. Vamos a ejecutarlo. Miren lo que hace. ¿Sí? Lo único que hace es leerme cada uno de estos valores. Entonces nosotros a estos valores podríamos hacer de que este array haya sido traído, por ejemplo, de las letras que yo haya ingresado desde teclado. Y después, ¿qué es lo que podría hacer? Para cada una de estas, buscarle el equivalente al char. Entonces, en vez de que me muestren los números como está acá, que se me arme la palabra que yo necesito. ¿Sí? Porque en cada uno de estos valores, yo lo puedo convertir a su equivalente en char. Después ir armando la palabra y por último imprimir la frase o el texto. Entonces hay que ver de dónde yo saco ese array de tipo bytes. Una vez que tenga ese dato, con eso ya lo puedo trabajar. ¿Sí? Es como que si ustedes vienen acá y dicen, dentro de los valores van a ingresar hola, por ejemplo. Entonces van a ingresar 72, 79, 76 y 65. Y esos valores los van a tener acá en el array. ¿Sí? Entonces cuando digo muéstrame el texto que esté ahí, entonces ustedes van a leer el primer carácter, lo van a convertir y van a ir armando la frase que tienen que mostrar. ¿Sí? Son diferentes formas por ahí de trabajar o de mostrar las herramientas que tienen. Pero bueno, esto sería la forma en la que tienen para leer leer bytes. Y esto les sirve para este ejercicio de acá, para el ejercicio número 1. Ok, entonces hagan estos para mañana. Así mañana comenzamos con ficheros. O sea, ficheros son archivos. Yo voy a tener un archivo de texto. Por medio de Java voy a poder leer ese archivo de texto. Voy a poder cambiarle valores. Voy a poder escribir. Y lo bueno que va a tener eso es de que
ese archivo que ustedes han creado va a ser de tipo permanente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que ustedes cuando ejecuten su programa, este programa les va a generar algún valor y ese valor ustedes lo van a poder guardar en algún lugar. ¿Para qué? Para que el día de mañana, por medio de otro programa, puedan leer eso que hayan generado y lo puedan seguir trabajando. Porque si no, hasta ahora, ¿qué es lo que hicimos con nuestro programa? No sé, que me genere los números primos, porque me genera los primos, los genera acá por pantalla y listo. Y ya está, no queda guardado en algún lugar. Si lo quiero volver a generar, bueno, corro de vuelta el programa y me ejecuta. Pero sí estaría bueno que todo esto que se haya generado yo lo pueda guardar, por ejemplo, en algún lugar. ¿Sí? ¿Y dónde se guardan eso? En los archivos, por ejemplo. Los archivos me van a servir para eso, para guardar los resultados de mi programa y después yo poder usar esos valores desde otro lado. O sea, leerlos, interpretarlos, ¿sí? Y trabajar con ellos. Ok, chicos, ¿preguntas? No, profe, está claro. Bueno, hagan entonces los prácticos, esos que les dije ahí. Y bueno, nos vemos mañana. Mañana vemos archivos, ¿ok? Bueno, hasta mañana, profe. Excelente clase, profesor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias. Chao. Muy bueno.